La siguiente ponencia la va a dar mi compañero David. Tiene que ver sobre el mundo también de las arquitecturas RAG y CAC y cómo nos ayudan a tomar decisiones. Así que, David, te paso a ti el testigo. Buenos días a José Ra otra vez y buenos días a todos. Gracias por estar en esta jornada de hoy. Yo os quiero hablar de alguna cosa de las que ya se han hablado y alguna de estas, pero desde otro punto de vista, ¿vale? Desde otros puntos de vista, porque vamos a hablar de temas de interpretar la información, vamos a hablar de cómo usar la IA desde la empresa, y igual repetimos algún tema, pero desde prismas diferentes, y también teniendo en cuenta que probablemente con la cantidad de gente que hay conectada, pues hay personas que van entrando y saliendo en función de lo que les interesa. Hemos titulado Arquitecturas RAG y CAC, pero como una herramienta para mejorar los procesos de la organización, asociado evidentemente a la toma de decisiones. Bueno, os voy a contar un poco, vamos a hacer un recorrido por cómo utilizamos la IA dentro de la empresa, qué necesidades puede generar, nos puede resolver la IA generativa, y después cómo utilizamos estas dos técnicas de las cuales ya se ha hablado algo, RAG y CAC, para mejorar esos procesos. Y lo primero es entrar en cómo la IA generativa nos puede ayudar en la empresa a mejorar procesos más allá de lo que muchas veces estamos haciendo, que es mejorar la productividad personal. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que seguro que en vuestras organizaciones todos están utilizando, o todos o gran parte de las personas están utilizando la IA para generar el contenido de un correo, para resumir un documento, para buscar una determinada información y profundizar más en ella, etcétera. Pero eso no mejora directamente procesos, mejora cómo actúa la productividad personal de esa persona, y tiene un impacto en la empresa, eso es evidente, pero no general, no medible, etcétera. Lo que queremos centrar es cómo determinadas tecnologías de la IA nos ayudan a mejorar los procesos, y antes voy a repetir una slide que hemos enseñado antes desde otro punto de vista, pero sobre todo para recalcar una cosa. De lo que vamos a hablar aquí es de IA generativa. Es decir, vamos a hablar no de la IA tradicional que funcionaba de manera determinista y con datos estructurados, sino cómo la capacidad de la IA generativa de trabajar con datos desestructurados, también estructurados, y de generar contenido, al final de generar respuestas, que es lo que dentro de las empresas buscamos, pues nos puede ayudar a mejorar los procesos, ¿no? Un poco por repasar terminología para los que quizá no estáis en la primera parte. La IA generativa, es de lo que estamos hablando desde hace aproximadamente 3 años, es la que está de moda, es la que muchas veces cuando los medios de comunicación dicen IA se refieren a ella, pero la IA tradicional es esa IA que trabajaba con datos estructurados, que era determinista, es decir, que la misma pregunta siempre nos daba la misma respuesta, que funcionaba con motores de reglas, que tenía la capacidad que funciona con motores de reglas, que tiene la capacidad de aprender, que tiene la capacidad de analizar para comprender, para diagnosticar, para predecir y para prescribir, y que, bueno, como decíamos, en nuestro caso, por ejemplo, llevamos ya años trabajando con ella y ha resuelto determinados casos, pero no otros, que son los que tienen que ver con la información. Entonces, uno de los planteamientos de esta charla tiene también mucho que ver con la pregunta que se hace en muchas empresas de cómo empieza a incorporar la IA, que en realidad no debería ser un objetivo, sino al revés, cómo la IA puede ayudarme a mejorar algunos de mis procesos. Y probablemente esta sea una de las vías más directas, fácil o no, dependiendo cómo se plantea el proyecto. Después veremos que aquí hay una determinada metodología para hacerlo, pero sí una vía que probablemente aplique a la mayoría de las empresas, ¿no? Nos lo decía antes, la mayoría del conocimiento, de la información y por tanto conocimiento que hay en las empresas está en información desestructurada.
PDFs, Excel, tickets, textos dentro de aplicaciones, cosas que se dicen en los chats planos, imágenes, etc. Y el acceso a esa información en muchos casos es complicado, muy complicado, porque aquel que la tiene un poco controlada sabe cómo se estructura y sabe dónde ir, probablemente llegue de una manera rápida, pero eso no le ocurre a todas las personas de la empresa y, por tanto, ese conocimiento, ¿vale? Más que información, a mí me gusta hablar de conocimiento empresarial, es muy difícil de acceder. Tendríamos que ser capaces de, bueno, pues hacer preguntas en cualquier formato y que esas preguntas en cualquier formato pues fueran respondidas y además de manera rápida y concreta, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer con ChatGPT, Copilot, con cualquiera de los modelos que encontramos por ahí. Lo podríamos hacer mañana si queremos. Solo tenemos que hacer una cosa: subir toda nuestra información al modelo y a partir de ahí pues nuestros empleados podrían empezar a hacerle preguntas a este modelo sobre nuestro conocimiento específico. ¿Cuál es el problema? Pues que probablemente eso no lo queramos hacer, y no solamente por una cuestión de confidencialidad, no queremos que tengan nuestros datos y además ni aunque tengamos una NDA firmada, ¿vale? Porque una vez los datos están ahí, pues bueno, nadie nos puede garantizar 100% que no van a ser utilizados para otras cosas. Y por otra parte, habría que ver qué modelo utilizamos y con qué tipo de acuerdo establecemos con él, porque, bueno, pues el sistema o nos podría salir caro o nos podría salir con unos costes indeterminados, porque algunos de los modelos económicos que tienen estos sistemas son ciertamente complejos de seguir, ¿no? Y finalmente, bueno, pues como veremos ahora, eso requeriría un entrenamiento constante del modelo con nuestra información y habría que ver si eso es práctico. Bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso sin esta solución, digamos, fácil de subir toda la información. Pero antes, déjame que dé un paso atrás para hacer un poco una vuelta a los conceptos básicos sobre todo el tema de la IA generativa. Aquí normalmente hablamos de LLMs, de modelos de lenguaje. Os avanzo que este gráfico, que desde mi punto de vista tiene alguna inexactitud, es un gráfico que aquí tenéis el link y en la presentación en la que os enviaremos podréis acceder a él. Este gráfico está generado por el Ministerio de Transformación Digital, ¿vale? Por tanto, estamos planteando información oficial. Bueno, pues de lo que hablamos normalmente cuando hoy decimos IA son de estos modelos de lenguaje grande, tipo ChatGPT, Copilot, Perplexity, Grok. Bueno, podríamos mencionar cientos de ellos, que son modelos que son los que causaron el boom en su momento con la salida de ChatGPT, que están entrenados con mucha cantidad de información, que tienen arquitecturas muy complejas detrás y que, digamos, tienen la capacidad de respondernos sobre cualquier cosa, ¿vale? Comprenden bastante qué tipo de pregunta y sobre qué se le estamos haciendo y tienen la capacidad de responder. Bueno, los estáis utilizando cada día. Una de las exactitudes que tiene este gráfico es que aquí se dice que los SLMs evolucionan hacia LLMs. Bueno, los SLMs, que son los modelos de lenguaje pequeño, algunos autores dirían que es diferente, que es una manera de especializar el modelo de lenguaje grande. Bueno, simplemente por culturilla, por saber, un SLM es un modelo que está entrenado con una cantidad de información más concreta y lo hace, bueno, pues un sistema más especialista, ¿no? Por ejemplo, muchos de los traductores que hay por ahí son SLMs. Bien, entonces, decíamos, este modelo es generalista, además no trabaja con nuestra información y, bueno, pues en algunos casos se dice que, bueno, como tiene que dar una respuesta, pues acaba respondiéndonos cualquier cosa, ¿vale? Fenómeno que acabamos llamando la alucinación. ¿Cómo mejoramos estos modelos? Pues, por una parte, tenemos tecnologías de optimización. Una de ellas es el fine-tune. Es decir, la idea es, si hemos dicho antes que no son utilizables por la empresa, ¿cómo lo hacemos para que sean utilizables por la empresa? Pues una técnica sería el fine
tuning. No es una técnica que sea imposible de utilizar, pero solamente aplica en determinados casos. Es decir, ese modelo lo reentrenamos con un set específico de información, ¿vale?, de un dominio determinado, lo cual lo convierte en un modelo que es especialista en ese ámbito, ¿vale? Ello a veces requiere preparar la información y sobre todo requiere un esfuerzo de entrenamiento importante. Bueno, pues probablemente no igual al que ha utilizado el LLM en su base, pero sí importante, ¿vale? Por tanto, no es aplicable en la mayoría de los casos en el ámbito de la empresa. Bueno, por otra parte, ¿cómo podemos llegar a aplicar esto a la empresa? Pues tenemos dos opciones. La primera es RAG, ahora las definiremos, pero que básicamente nos permite retroalimentar esta arquitectura, permite retroalimentar el modelo de lenguaje para que tenga la capacidad de responder con nuestra propia información. Y aquí permitidme que hemos modificado el esquema, y aquí ya nos pongo el link porque este es de cosecha propia. La otra arquitectura de los que os queremos hablar es CAC. CAC básicamente lo que va a permitir, ya veremos cómo, porque no es tan sencillo, pero estructurar información desestructurada para dársela a un sistema que la requiere estructurada. Bueno, ¿qué hacen estas dos arquitecturas o tecnologías dentro de la IA? Bueno, pues la RAG, que significa Retrieval Augmented Generation, básicamente lo que nos va a permitir es trabajar con información externa, información con la cual ha estado entrenado el modelo, el LLM. Seguir utilizando un modelo LLM, pero con una información específica y con una arquitectura que ahora veremos en detalle que nos permite ir retroalimentando el sistema de manera que, bueno, pues resolvemos determinadas problemáticas que teníamos respecto al uso directamente del LLM con nuestra información, ¿no? La confidencialidad, los costes, el entrenamiento. Y hablaremos también de CAG. CAG significa Knowledge Augmented Generation. Es un sistema que, sobre todo, no solamente encuentra la información, sino que es capaz de extraerla dentro de un contenido desestructurado, darle estructura y, evidentemente, a partir de ahí convertirla en conocimiento o alimentar una aplicación que la necesita estructurada. Habéis visto el ejemplo que nos contaban antes Arandi y Carlos. Estaríamos por ahí. Bien, bueno, ¿y cómo todo esto podemos llegar a aplicarlo a la empresa? Después concretaremos y veremos casos específicos y veremos bueno, cómo se utiliza ya en algunos de estos casos. Pero fijaros que decíamos, RAG y CAG pueden ser una entrada a la IA por parte de la empresa. Bueno, pues desde arquitecturas y proyectos más sencillos como podrían ser buscadores semánticos documentales, hasta chatbots de todo tipo, de conocimiento corporativo interno, de conocimiento técnico, de conocimiento de producto, por ejemplo, para atender a los clientes, sistemas generales automáticamente resumen automático y, bueno, pues también sistemas para extraer el conocimiento, como decíamos, de un contexto desestructurado y alimentar aplicaciones que lo requieren estructurado, también sistemas de recomendación contextual. Cuanto más potencia queremos del sistema, pues evidentemente se convierte en más complejo y proyectos más difíciles de aplicar. Al final hablaremos un poco de cuál es la recomendación para entrar en ello, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para hacer este proceso de adopción? Empecemos por RAG, ¿vale? Como decíamos, RAG nos resuelve esa problemática. Resuelve la problemática de voy a trabajar en el modelo LLM con mi información propia. Y aquí tenemos dos fases claras. La gestión. La gestión nos permite alimentar este sistema con toda nuestra información en un contexto confidencial y estamos hablando sobre todo de información desestructurada, lo cual no quiere decir que no podamos estar conectados también a información estructurada que complemente esta información desestructurada. Como decíamos, las empresas tenéis centenares de documentos que tienen datos en Excel, en PDFs, en WGs, en PNGs, es decir, en todo tipo de documentos que no son bases de datos SQL o cualquier tipo de información que esté estructurada. Introducimos toda esta información que va a
ser indexada y introducida en una base de datos vectorial. Esta base de datos vectorial nos va a permitir actuar muy rápido a la hora de buscar la información basándonos en este índice para que el usuario tenga una respuesta que es suficientemente rápida y operativa. Y a partir de aquí entra el uso. ¿Cómo utilizamos eso? Pues el uso va a venir a partir de inferencias, ¿no? A partir de preguntas que nos hace el usuario. El usuario ya veremos después que puede tener diferentes modalidades para acceder aquí. Entendemos que el usuario tiene un interface que lo que le permite es hacer preguntas, pero a diferencia de que cuando utilizamos el típico chat GPT, esa pregunta se lanza directamente a ese motor que tiene ChatGPT, aquí la vamos a lanzar en paralelo, por una parte, a este sistema que gestiona la base de datos vectorial, este sistema RAC, para que busque esos datos concretos que necesitamos para responder a la pregunta que ha hecho el usuario. El sistema va a buscar esos datos concretos y, por otra parte, le vamos a proporcionar al LLM la pregunta. ¿Vale? El LLM va a recibir por una parte la pregunta y por otra parte los datos. Y eso va a permitir que, con la capacidad brutal que tiene el LLM de generar respuestas, por esa capacidad, esa creatividad que decimos que tienen los LLMs y aprovechando el entrenamiento que tiene, pueda responder de mis datos, es decir, dar la respuesta sobre mis datos, incluso si es un LLM público, que eso habría que ver cuál es la arquitectura que hemos montado, pues poder comparar esos datos con datos públicos y, por tanto, a partir de aquí, generar una respuesta. ¿Dónde está este LLM? Este LLM puede ser un LLM privado que hemos montado en nuestra arquitectura, bueno, tal como con nuestra arquitectura propia, tal como han contado antes a Gaizka y Isidro, o puede ser un LLM público, donde queramos. ¿Dónde están los datos? También donde queramos. Es decir, los datos pueden estar voy a ser exagerado ahora, en un servidor debajo de la mesa, seguro que no es el caso, pero también podrían estar en nuestro CPD, todo el sistema RAC montado, o podría estar en un cloud privado, en este caso pues podría proporcionar Semantic, o bueno, pues podrían estar en otro cloud público. Es decir, este sistema os da la capacidad de decidir dónde están esos datos, que en la mayoría de los casos, antes Carlos decía, es que nosotros somos una entidad pública y, por tanto, los datos tienen que mantenerse confidenciales. Vale, sí, pero eso le pasa a todas las empresas, no solamente a las entidades públicas. Por tanto, nunca creemos que esos datos sean públicos. Este sistema nos permite eso. Por otra parte, seguro que es un sistema que tiene una modalidad de costes por lo menos previsible, es decir, tenemos una infraestructura que está funcionando de una determinada manera y previsible, y además es un sistema muy interesante que no requiere entrenamiento, ¿no? Porque lo único que va a requerir es que lo vayamos alimentando con esos datos nuevos que va generando la organización. Y esa alimentación de los datos puede venir o porque tenemos un sistema automático de meter esos documentos en el proceso de índice, o porque estamos conectados vía cualquier tipo de conexión, vía API, etcétera, con esas fuentes de datos a veces estructuradas, datos que puedo tener en mi MES, en mi Gmao, en mi ERP, en mi CRM, y que eso va alimentando el sistema de manera automática. Por tanto, no requiere ni tiempo ni una gran cantidad de recursos para procesar. Bueno, ¿y esto cómo es desde el punto de vista del usuario? Pues desde el punto de vista del usuario puede ser un interface específico, normalmente es un interface web, por tanto es accesible desde cualquier sistema. Además puede ser un interface, digamos, de usuario experto que le permita mucha parametrización, seleccionando cuáles son los orígenes o los tipos de datos que va a ejecutar para la respuesta, seleccionando el tipo de salida que ahora veremos ahora. Es decir, puede ser un interface súper experto para un súper experto, o pues, por ejemplo, decíamos con la capacidad de determinar cuál es la salida que va a tener, pues nos puede dar la información, por ejemplo, en fichas, porque queremos una estructura determinada, o nos puede dar la información en tablas, o nos puede dar la información en storytelling, que es
normalmente cuando trabajamos con este tipo de herramientas, cómo nos acaba dando la respuesta, ¿no? Contarnos, un hilo conductor de contarnos cuál es la respuesta, básicamente el lenguaje natural. O también podemos utilizar, por ejemplo, para crear cuadros de mando que además se van adaptando dinámicamente y que, bueno, me diréis, el cuadro de mando ya lo hace nuestro BI, sí, pero el BI va a hacer los cuadros de mando a partir de la información estructurada solamente. Este sistema tiene la capacidad de mezclar los datos de los dos orígenes, ¿no? Hacer gráficos y por tanto, cuadros de mando en este ámbito. Este sería un planteamiento. Yo tengo un interface específico para acceder a esta información y cuando el usuario necesita los datos, entra ahí, como está haciendo ahora mucha gente. El otro contexto sería la capacidad de integrar, ¿vale? De incrustar ese sistema de respuestas dentro de una propia aplicación, de manera que este sistema iría a buscar la información, por una parte, daría la respuesta al usuario en esa ventana tipo chatbot que hemos incrustado en la aplicación y que incluso puede estar interactuando con la aplicación porque le puede estar enviando datos o instrucciones a la aplicación en base a la conversación que va teniendo con el usuario y, por tanto, bueno, pues puede facilitar el trabajo del usuario. Os pongo un ejemplo. En este caso lo hemos hecho con un configurador. En la última charla hablamos también de configuración, pero aquí básicamente el ejemplo que puede ser contra cualquier aplicación es el usuario tiene este chatbot incrustado en la aplicación. Lo que está haciendo en esta animación que veis es el usuario llega, quiere configurar un ascensor, no tiene ni idea de cómo hacerlo y le dice al chatbot que necesito configurar un ascensor. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y el chatbot pues va a responder diciéndole, vale, pues me tienes que dar una información mínima, ¿no? Para qué país lo quieres, cuántas personas, para cuántos pisos, etc. A partir de esta información, el chatbot acaba respondiendo, pues tienes que configurar un ascensor de estas características, de este modelo, de esta familia y este modelo en concreto, con estos parámetros, con estas medidas, y lo que puede llegar a hacer el usuario en esa interactuación final que decíamos es, vale, lánzame esto al configurador, el sistema lanza esto al configurador, el cual le prepara o la configuración completa o una preconfiguración para que el usuario acabe de revisarla y acabe el proceso. Por tanto, hemos conseguido que esta aplicación que requería un expertise determinado le ha facilitado el acceso al usuario a partir de, bueno, pues darle el apoyo en esa falta de conocimiento que tiene y además ha tenido la capacidad de mezclar las dos cosas, ¿no? Este sistema no determinista, que es la IA generativa, yo te pregunto, tú me respondes y tienes la capacidad de generar la respuesta, con el sistema determinista, que es el configurador, ¿no? El configurador se va a asegurar de que cualquier configuración que le lance este agente del chatbot cumple las reglas y si no las cumple, pues no va a hacerla y va a responder diciendo que no es posible. Por tanto, estamos mezclando esos dos puntos. Vale, y antes hablábamos, Aradne y Carlos nos han contado un caso concreto de, bueno, pues un sistema similar a este, mucho más específico y con una problemática específica. ¿Dónde lo podéis aplicar? Y como decíamos antes, ¿cómo puede ser esta vía de entrada relativamente fácil a la IA con sistemas que nos permiten mejorar los procesos? Pues aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Asistente técnico en planta. Imaginaros el técnico de mantenimiento que lleva una máquina, tiene unos síntomas de avería determinados y en vez de empezar a buscar por incidencias manuales, etcétera, tiene su tablet o su ordenador donde puede hacer esa pregunta, ¿no? Estoy en esta máquina situada en tal sitio, en tal planta, en tal sitio de la planta que tiene estos síntomas. Dime si ya hemos tenido una avería similar, cómo la hemos corregido, si hemos necesitado alguna pieza de recambio, quién es el proveedor que nos suministró la pieza de recambio, cuánto tiempo ha tardado, cuánto tiempo de operario hemos dedicado, de técnico hemos dedicado a hacer la reparación, cuánto tiempo en total supuso una parada de máquina y con esa información empezar a trabajar. Esto seguramente que el operario ya lo hace cada día. La diferencia es que
probablemente le cueste bastante tiempo y esta respuesta la poder llegar a tener en segundos. ¿Qué más casos? Pues soporte en el entorno de compras y de gestión de proveedores, ¿no? El otro día tenía un cliente que me decía, es que tengo muchísimos contratos de mis proveedores organizados en directorios y buscar por ellos es un infierno. Al final hay una persona que lo que ha hecho es un Excel donde más o menos buscando por determinada información nos dice dónde está el contrato, no nos da la información, nos dice dónde está el contrato, pero resulta que este Excel solamente lo sabe utilizar esa persona. Pues bueno, imaginaos un sistema que nos permite hacerle las preguntas sobre, condiciones de un contrato determinado, fechas de vencimiento, las personas de contacto, cláusulas específicas, comparar varios contratos, etcétera, y esto hace un sistema muy sencillo y muy rápido, ¿no? O un soporte para los técnicos que hay en un centro de soporte, ¿no? Todos los centros de soporte tienen Knowledge Base, pero bueno, consultar eso normalmente acostumbra a ser una tarea bastante tediosa. Si podemos conectar toda la información que tenemos de manuales de las diferentes soluciones, incidencias, las descripciones de esas incidencias, pues probablemente la respuesta será muy rápida. O el entorno de compliance o auditorías, ¿no? Poder acceder a políticas internas o evidencias documentales o información de auditorías previas de manera rápida y obtener las respuestas. Bueno, serían algunos casos, pero seguro que vosotros ya os estáis imaginando determinadas problemáticas que tenéis y cómo se podría aplicar a ello. De lo segundo que os quiero hablar son de las arquitecturas CAC. Las arquitecturas CAC van un paso más allá. La idea no es solamente que encuentren la información apoyándose en RAC o directamente, sino que tienen la capacidad de estructurar la información. Habéis visto en la ponencia anterior, ¿eh? El ejemplo es clarísimo. Yo os voy a explicar otros contextos donde podríamos estar utilizando esto. Primero, un poco el concepto, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la información se estructure? Pues lo conseguimos porque ayudamos a este sistema CAC con la creación de una ontología que básicamente va a definir cuál es la estructura en la cual nos queremos basar y a partir de ahí CAC tendrá la información suficiente para que en función del contexto determinar cuáles son los datos relevantes. Es decir, por ejemplo, tengo un email en la cual un usuario, un cliente, me hace un pedido y este sistema va a permitir de ese email que es una información estructurada, sacar la información clave que es necesaria en cada uno de los campos y transportarla ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, soy Carla Gómez de la empresa ABC, estamos interesados en contratar servicios web para delegar una página, necesitamos una oferta, etc. Vale, pues lo que necesitamos saber es quién es la empresa, ABC, el sistema detectará que es ABC, quién es la persona de contacto, es Carla Gómez, qué servicio nos está pidiendo, pues un servicio de hosting, ¿para qué? Pues para una página web que igual clasifica ese servicio de hosting de una manera determinada, qué complementos a ese servicio, la copia de seguridad, para cuándo lo necesita, pues nos da una fecha en el propio email y por tanto, pues esto lo estamos clasificando de una urgencia alta, igual nos lo dice en el mismo email o igual el hecho de que en el mismo email nos dice que quiere recibir la oferta esta semana y que es urgente, pues ya nos hace determinar que esta oferta es urgente, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve de que este trabajo que normalmente hace una persona se puede hacer de manera automática. Por ejemplo, esto lo están utilizando clientes que tienen cientos de pedidos por email diarios y tienen una batería de personas extrayendo esta información y entrándola en el ERP, en el CRM o en el sistema que corresponda. Y este sistema lo hace de manera automática, no va a eliminar al 100% de las personas, porque muchas veces habrá que validar información que falta o revisar que el contenido es correcto, pero sí ese esfuerzo de identificar la información y entrar en la aplicación.
Esto tiene sentido en este contexto, pero imaginaros un contexto mucho más complejo donde lo que recibimos no son emails, sino son documentos completos, pliegos para hacer ofertas, ¿no? Que el sistema tenga la capacidad de o identificar una información clave que, como pueden ser killing questions, me puedo presentar o no a este pliego, o pueden ser las características especiales de eso que se está pidiendo en el pliego, las características clave para preparar una oferta, y que eso se puede hacer automáticamente. Este sistema, además, nos puede permitir, como habremos generado una serie de conocimiento, una serie de información, también hacer consultas directamente sobre esta base de información que, bueno, pues podemos llegar a combinar con la información estructurada que tengamos del CRM, del RP, etcétera, y sacar KPIs más importantes. Bueno, al final estamos hablando en general de asistentes, ¿vale? Por una parte, herramientas que puede utilizar cualquier persona dentro de la organización y en diferentes departamentos. Y además, la combinación de RAC con CAC nos puede llegar a permitir que sobre una misma base de conocimientos, la capacidad que tenga este sistema de identificar el contexto de la pregunta por una parte, y después identificar la información concreta o la fuente concreta de la información, nos puede permitir que esta misma base, en función de si la pregunta se hace de comercial, de postventa, de técnico, de dirección, etcétera, pues el resultado o la respuesta que nos esté dando sea diferente, ¿vale? Pero al mismo tiempo podemos estar combinando en esa respuesta información que viene de diferentes orígenes. Bueno, un poco aquí lo mencionamos o lo denominamos como un cerebro operativo, ¿no? De la organización, la capacidad de respondernos sobre todo lo que pasa. Quizá este es un paso que nos podemos plantear a medio o largo plazo y no, como decíamos antes, al nivel de entrada, ¿vale? Pero para que veamos el recorrido que puede llegar a tener este sistema, ¿vale? Algunos ejemplos, algunos lo hemos comentado antes, pero también lo podemos utilizar como un sistema buscador documental general. Ya sabéis que los gestores documentales a veces no resuelven muy bien el problema de la búsqueda. Esto sería un sistema inteligente, ¿vale? Pero también podríamos utilizarlo utilizando CAC pues para generar informes de calidad o para buscar información de normativas en la oficina técnica, o incluso combinando las dos tecnologías y probablemente con algo de IA tradicional, llegar a hacer un sistema de mantenimiento preventivo que, con todos los datos de la planta, manuales de las máquinas, historial de intervenciones, etcétera, pues pudiera llegar a hacer recomendaciones o avisos de posibles averías o recomendaciones de actuaciones. También nos han hablado a Isidro y Gaizka de los agentes. Aquí no me voy a parar porque ya se ha explicado. Básicamente, el agente, ya sabéis que es ese orquestador que nos permite utilizar todas las fuentes que tenemos para generar esas respuestas, también para poder tomar decisiones de manera, razonar sobre ellas, y también para poder tomar decisiones y después ejecutarlas o de manera autónoma o de manera semiautónoma. Bueno, pues poner en este contexto RAC y CAC y las posibilidades de acceder a información. Y no me paro aquí porque esto lo hemos explicado antes, pero sí 3 casos, ¿no? Previsión de incidencias, más o menos lo hemos mencionado antes, pero también ajuste de los plazos, por ejemplo, de entrega en tiempo real, o en lo que decíamos, ¿no? El sistema automático de personalización de las ofertas, tal como nos llega por parte de los clientes al email o por otras vías. Dejadme que termine hablando de metodología. No se trata de implantaría por implantaría, se trata de resolver casos de uso, problemas que con la IT tradicional no resolvemos. Y por eso es recomendable seguir un proceso en el cual identifiquemos el caso de uso, en el cual nos apoyemos en un experto que nos diga si realmente ese caso de uso, bueno, pues cómo se puede hacer y qué resultados podemos obtener, incluso los datos para que vosotros calculéis el ROI. Y muchas veces es necesario hacer prototipados, incluso donde entra en juego probar la información, ¿no? Porque muchas veces en la teoría todo funciona, pero en la realidad no tenemos la información que esperamos tener, y por lo tanto hay limitaciones para poder realizar el proyecto. Es un proyecto lo que hay detrás de todo esto, y al final tened en cuenta que este tipo de proyectos
proyectos, por una parte, pueden evolucionar por la capacidad que tiene esta tecnología o el estado en el que está esta tecnología de ir mejorando año a año y, por tanto, puede tener más posibilidades, pero también porque vosotros, cuando lo implantéis, veréis aplicaciones en otras áreas de la organización, en otros procesos, y a partir de ahí querréis moveros. Rápidamente, retos. Decíamos los datos. Tened muy claro siempre dónde están los datos. Entender que esto es un proyecto que tiene escenarios complejos, es decir, datos de muchas fuentes, pero a veces procesos que son complejos y por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y después la parte tecnológica de todo esto, ¿no? Cómo me integro tecnológicamente y en quién me apoyo para que me ayude esa integración tecnológica. A veces no solo tener los datos, sino poder acceder a ellos en tiempo real. Perseguimos, bueno, pues ahorrar tiempo y mejorar productividad, etcétera, ¿vale? Porque eso va muy orientado a la reducción de costes, pero sobre todo tener en cuenta que esto puede ser también una fuente que impulse el crecimiento de la organización, ¿no? No solamente porque nos permite vender mejor lo que ya tenemos, sino quizá tener otros productos o llegar a otros mercados. Y hasta aquí. José, no sé si tenemos alguna pregunta o si hay tiempo para responder. Sí que tenemos un par de preguntitas y sí que tenemos unos minutitos para preguntarte. David, una pregunta. Hemos hablado de RAG, de CAG. ¿Tú cuándo crees que es recomendable utilizar uno u otro, o ambos, o una mezcla? ¿O qué caso de uso crees que es más recomendable uno u otro? Vale, como tú dices, casos de uso, ¿no? Por ejemplo, cuando RAG nos sirve cuando necesitamos respuestas a la información desestructurada y eso ya nos sirve, ¿no? Manuales, correos, contratos. Cuando CAG la diferencia que nos da es la capacidad de entender las relaciones entre la información, ¿no? Por ejemplo, si tengo que relacionar clientes con productos, con operaciones, etcétera, ese sería un contexto para CAG. Hay que analizar en cada caso, ¿vale? Muchas veces la respuesta es que la combinación de los dos es la mejor solución, ¿no? Porque en la práctica podemos decir que RAG es el sistema de información, es el que nos busca el dato y nos lo trae, pero CAG es el que lo interpreta, ¿vale? Y la combinación de los dos es lo que acaban necesitando. Luego, has comentado al principio de la intervención los usuarios, ¿no? ¿Qué importancia tiene en un proyecto de este tipo pues, el papel del usuario, ¿no? El papel de las personas, del usuario experto? ¿Qué papel juega? A ver, de hecho el papel es casi tan importante como en cualquier proyecto IT, ¿no? Al final, cuando hacemos un proyecto IT funcional, como contar un RP, contamos con usuarios clave. ¿Por qué? Porque son los que conocen los procesos y son los que conocen los datos que tiene la organización. Los usuarios expertos en ese ámbito concreto son los que nos van a dar el contexto, ¿no? Y contexto que probablemente tengamos que proporcionarle a la IA. Los datos sin el contexto de negocio no sirven para nada. Por lo tanto, el conocimiento o la participación de las personas especializadas en cada caso es lo que aporta el valor, ¿vale? Diría que igual que hacemos en un proyecto de RP en el que tenemos usuarios clave, aquí también son necesarios. Y ya, dos preguntitas muy rápido y brevemente, una más operativa y otra un poquito más estratégica. Todos estos sistemas se basan en información, en conocimiento. ¿Qué ocurre cuando ese conocimiento pues cambia? Cuando cambian los procedimientos, las normativas, ¿cómo se mantiene este sistema, estas arquitecturas? Vale, ese es uno de los de la ponencia. Primero, la información la tenemos que tener suficientemente bien, porque al final lo que hace un sistema IA en general es respondernos en base a la información. Si no hay la información de salida, no tendremos buenas respuestas. Por tanto, ese punto es importante en cuanto a tener la información. Pero después que, como bien dices, José, la información cambia de manera constante y por tanto este sistema tiene que tener la capacidad de mantener esa información. Ese es uno de los problemas de utilizar directamente un LLM, que tendrías que estarlo entrenando con esta información. En un sistema RAG, por ejemplo, pues puedes haber montado un sistema automático de alimentar los
nuevos documentos que hay en un dominio determinado, o un sistema que te conecte en tiempo real con esa aplicación que tiene los datos. Por tanto, siempre los tienes ahí. ¿Vale? Hay que pensar, normalmente esto es una parte más técnica que organizacional, a veces también organizacional, porque no hay manera de hacer llegar los datos de manera automática, pero sí que es una parte fundamental del proyecto, ¿no? No solo por dónde empiezo, sino cómo mantengo esto actualizado desde los dos puntos de vista, desde la conexión técnica y que haya responsables que gestionen eso. Y ya por terminar, termino un poco con lo que has, con la parte final, con la parte de metodología. A tu juicio, ¿cuál crees que son los errores más comunes que se suelen implementar cuando una empresa intenta hacer un proyecto de estos de IA generativa? Tenemos muchos clientes, cuando vamos a hablar con ellos, me dicen, le he subido esto a ChatGPT y me lo hace bien, pero lo han probado una vez. Y otros clientes que nos dicen, le he subido esto a ChatGPT y a la tercera me ha fallado. ¿Vale? Bueno, primero el primer error es creer que ChatGPT o los LLM en general son una herramienta mágica que lo hace todo. No, son una herramienta fantástica, muy potente, pero que hace cosas determinadas y que hay que alimentarlas de manera adecuada. Ese es el primer. Otro en el que tenemos cierto es que estos sistemas funcionan con datos estructurados, pero cuanto mejor le podamos ofrecer esos datos a la IA, mejor respuesta tendremos. ¿Vale? A veces es imposible mejorarlo y, por tanto, tenemos que vivir con ello. Pero otras veces pues podemos pues organizarlo de una manera determinada para alimentar mejor. Creer que pues me conecto y ya funciona todo eso a la primera es un error importante. La otra es algo que comentábamos antes, ¿no? El negocio. Al final lo que queremos son resolver problemas de procesos, de negocio. Y esto no es un proyecto tecnológico, aunque tenga una parte tecnológica muy importante. Es un proyecto de negocio, es un proyecto que requiere que el negocio esté involucrado. Y muchas veces se parte de ahí, ¿no? La típica anécdota que contamos es el CEO que se va a cenar con los amigotes, uno le dice, oye, pues ya he montado la IA y esto me hace no sé qué. Y entonces esta persona se va directamente al IT manager de la empresa y dice, oye, que tenemos que montar IA. Primer fallo no es montar IA, es resolver cosas con la IA. Segundo fallo es involucrar solo al IT manager y no al resto del negocio, porque probablemente acabemos creando soluciones que se mueran en meses porque nadie las utiliza. Y hay más, pues tener objetivos claros, empezar sencillo y con un foco muy concreto, porque eso va a ser la base que nos permite ir construyendo sobre ello. Antes decíamos, este es un proyecto que evoluciona. ¿Qué quiere decir que evoluciona? Que yo empiezo en un proceso, ese proceso se mejora y a partir de ahí le pego una aplicación a un segundo proceso, un tercero, etcétera, o una aplicación más general en la que todos los departamentos puedan conectar. Si no empezamos por ahí, puede ser que intentemos hacer el cojo proyecto y pues, acabemos pegando el tortazo. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por esta ponencia y por el rato que has estado antes con nosotros. Nada más, ya vamos a ir dando paso a la siguiente. Gracias a ti, José Rey, y a los asistentes.